Bueno, que como vais a tener cada uno el micrófono propio para la hora de, bueno, ocupáis el protagonista en la ronda de preguntas, tenemos unos amigos que son como hermanos de Torrejón de Ardor y era su cumpleaños. No nos habíamos visto desde antes del confinamiento. No hagamos la risa y en enero sacaron unos billetes baratos del Ablo cuando lo pusieron en marcha y saqué los billetes por septiembre y dije, si luego vamos, bueno, pues si no vamos tampoco la pérdida es mucha y lo cuadramos para ir. Entonces nos fueron a buscar, nos llevaron a comer a Toledo, que no se podía andar por Toledo, o sea, no se podían andar de gente, pero que volvimos y el resto del tiempo pues echado comadreo y paseícos y tal. Y nos volvimos el domingo por la tarde. Bueno. Sí, correcto. Piru, ¿cuánto la quedamos? ¿Cuánto tiempo damos? Lo que quería saber, la media hora, o sea, tenemos al final media hora. A menos cuarto, o sea, menos 8, como en 3 y cuarto y menos cuarto, y el medio tiene tiempo para hablar, ¿vale? Entonces, empezamos a las 7 y son en realidad 5 intervenciones, porque aunque son 3 y son situaciones diferentes, pues empiezan a 15 minutos. ¿Qué? 15 minutos menos de 15 minutos detrás, ¿no? 15 minutos, sí, al principio. Yo cuando me pongo a hablar, hablo a demasiada velocidad, o sea que aceleraré, es cuestión de acelerar, ¿sabes? Eso es como pasapalabra, que puedes leer más deprisa o más despacio. Yo creo que ahí echarle tiempo. Lo que a lo mejor es más fácil es en lo que es ahora el marco, en lo que es trabajar un poco más así. Al final tenemos la presentación de la parte de propuestas, tengo otra parte que es las experiencias que has preparado. Para que no se haga tan largo igual. Sí. Vale. Cuando lo necesitáis salir. Vale, habrá en cuanto presente. Como voy a hacer unas. Vale. Pues no sé si yo cuando. Podéis hacer lo que queráis con esto, que a mí no me gusta nada estos bichos. Sí, voy a poner el modelo que me han dicho que lo ponga. Entonces. Lo mismo ves lo que están. Y luego si quieres cuando hable yo no voy a proyectar nada, soy la tercera, la cuarta. Que le des escape a uno para ver por Vale. Como voy a hacer alguna foto y pues demás. Mientras espera, mientras en 3 minutos entramos en acción. Esto para encender aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, vais muy bien. Tengo a mi cooperativa aquí en pleno y a mis salidas también. Nosotros también, no sé. Y Aurora que viene por aquí. Pero bueno, a salir y lo que no haremos nosotros, ¿dónde está? O sea que. ¡Ay! Por ejemplo, lo que nosotros. Mejor que esta mañana. A partir de mediodía, ya que hemos llegado a comer y a la hora de la comida y eso, ya mejor. Ahora me ha traído Trini. Pilar. Ha dejado la plaza del Pilar y me venía andando ya. Ah, no. Pilar. Luego le pasaré un folleto. Vale, lo tengo aquí, ¿vale? Si no hay nadie. Ya, ¿no? Empezamos ya. Sí, se ha hecho silencio. Hola. Pues buenas tardes y bienvenidos a la segunda jornada de las 26ª Jornadas de Economía Social y Solidaria, que hemos llamado Cooperativismo para reapropiarnos de la vida. Y la jornada de hoy la hemos querido llamar Vivir la vida con cimientos cooperativos.
Queremos daros las gracias a todas las personas por asistir aquí personalmente, pero también queremos saludar a las personas que nos están viendo por streaming, que sabemos que desde algunos lugares como Artieda os saludamos. Nos han preparado un espacio para poder vernos. Y pues simplemente comentaros que cuando nos planteamos desde REAS las jornadas y la jornada de hoy, lo hacíamos desde el pensar en que la vivienda es un mundo en el que se mueve mucha economía, es un mundo en el que muy importante en cuanto a que es vital para cada una de las personas, pues porque todas necesitamos un lugar para vivir, es un derecho constitucional y aunque en sí mismo construirte tu propia vivienda no es un acto de economía en sí mismo, porque simplemente estás haciendo tu casa, sí que generas mucha economía en el entorno, ¿no? Entonces, pues para todo ese proceso, pues ya os contarán cómo se va generando unas relaciones económicas, unas relaciones con diferentes agentes, pues que pueden hacer de esa construcción de proyecto de una manera más tradicional o puede hacerse de una manera pues muy diferente. Lo que vamos a escuchar esta tarde pues son nuevos sistemas de acceso a la vivienda, ¿no? Pero ya no tanto eso, sino que va mucho más allá de un acceso en sí mismo a la vivienda, sino una manera de vivir, una manera de posicionarnos en el mundo, una manera de estar con otras y con otros construyendo el lugar tan sagrado como es donde tienes tu vida privada también, ¿no? Entonces, enlazando también con lo que ayer salía de potenciar lo individual y no el individualismo, el cuidar también ese lado privado, pues se tiene en cuenta este modelo de vivienda cooperativa que vamos a ver esta tarde. Las personas que han venido para ayudarnos y conocer sus experiencias son, por un lado está Marta Sánchez, que junto con otras muchas personas están en la cooperativa Somos Cuidados Comunes, una cooperativa de viviendas en cesión de uso que buscan pues una vida digna, una vida saludable y un envejecimiento activo también saludable. También ha venido desde Madrid Ricardo Moriño, perdóname, Ricardo Moriñigo, de Entre Patios, que es una cooperativa que está en el barrio de Usera de Madrid y que ellos ya han vivido la experiencia de construir y ya están viviendo, ¿vale? Entonces van a poder contar todo el proceso. Y también ha venido desde Euskadi, desde una zona rural cerca de Bilbao, de Gordechola, ha venido Rubén Méndez de Amechecop, que me ha gustado mucho. Cuando busqué en la web para poner cómo presentaros, habéis puesto un hogar donde se viven los sueños, que no sé si es que significa eso la palabra ameche, pero es muy bonito. Entonces, pues ellos tienen la experiencia de estar en ello, estar ahora mismo construyendo esa vivienda en esa cooperativa de cesión de uso en una zona rural y también tiene su parte específica. Por otro lado, antes de empezar con las experiencias propiamente dichas, Marta, que también está en un proyecto que se llama La Replaceta, que es una cooperativa que también ayuda en el impulso de la creación de este tipo de cooperativas, entre otras muchas cosas, pues va a hacer un poco que es el marco para poder entender, porque a lo mejor no todo el mundo entendemos lo mismo de lo que son las viviendas, las cooperativas de viviendas en cesión de uso. Entonces, pues para hacer ese marco inicial conceptual, breve, pero intenso y claro, pues nos va a contar. Y luego, para terminar,
Rubén, que está trabajando también en lo que es en REAS a nivel estatal, sobre todo el trabajo que hay de viviendas de cooperativas en régimen de cesión de uso, pues va a contar un poco en qué camino se está llevando desde REAS a nivel estatal, ¿vale? Entonces, pues yo ya me callo. Al final habrá una ronda de preguntas, de conversación, de sensaciones, pues inquietudes, pues pasaremos el micrófono durante la última media hora para poder compartir, ¿vale? Entonces, pues yo ya me callo, le doy la palabra a Marta y que ella nos enseñe lo que sabe, que es mucho. Bueno, a ver si consigo quitar, como nos espera una tarde un poco intensa, porque veis que hay mucho contenido y mucha cosa que compartir esta tarde, pues sin más dilación, vamos a explicar un poquito qué es el modelo de... Vamos a ver si lo puedo poner a maximizar. Disculparme. No me deja. Aquí. Vale. Igual había que haberlo abierto. Bueno, así. Vale. Vale. Ya está, correcto. Vale. Bueno, como comentaba un poquito al principio Piru en esta introducción, de lo que vamos a hablar hoy es de un modelo alternativo de acceso a la vivienda, ¿no? Que se ha reforzado bueno, su interés en estos tiempos, ¿no? Antes comentábamos, comiendo con Rubén, que en estos días, en este par de días, pues había unos encuentros en Ponga, en Asturias, sobre este tema. Ayer tuvo lugar un encuentro en Alicante, esta mañana uno organizado por la Dinamo desde Barcelona y hoy estamos aquí en las jornadas de REAS Aragón hablando de vivienda cooperativa en cesión de uso, con lo cual el tema está en el ambiente, ¿no? Entonces, partimos del derecho a la vivienda, ¿no? Que como sabéis lo recoge el artículo 47 de la Constitución, donde dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos serán los encargados de hacerlo efectivo. Da risa, pero en realidad lo que da es un poco ganas de llorar, ¿no? Porque un derecho básico y necesario como es la vivienda, sin el cual no se pueden ejercer otros derechos como el vincularte a la comunidad en la que vives o incluso derecho a la salud, derecho a la educación o derecho a la participación social y política, se ha mercantilizado, ¿no? Se ha convertido en un privilegio que condiciona la vida de las personas. Entonces hay que recuperar ese derecho a la vivienda, hay que desmercantilizarlo, llevarlo al terreno del uso de lo comunitario y de lo público. Y entonces proponemos otro modelo, otra fórmula jurídica que cambia ese punto de vista, ¿no? Y que pone sobre todo en el centro a la persona apostando por la propiedad colectiva de los edificios. La vivienda cooperativa en cesión de uso plantea un nuevo modelo de convivencia en el que un grupo de personas que tienen las mismas prioridades deciden libremente vivir juntas, convivir con otras, en un entorno social adecuado para el encuentro humano, manteniendo su espacio privativo, pero a la vez compartiendo espacios y servicios comunes. Estas cooperativas de vivienda en cesión de uso no son nuevas, las conocemos ya desde hace años en países como Dinamarca, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, pero desde hace unos cuantos años se han multiplicado los proyectos en nuestro estado, ¿no? ¿Cuáles son las características fundamentales de este modelo de cooperativas en cesión de uso, ¿no? Hay como tres pilares básicos, ¿no? Frente al modelo tradicional de acceso a la vivienda que todas conocemos, que es el alquiler o la compra, pues aparece una tercera opción, que es la cesión de uso, el derecho de uso, ¿no? Frente al individualismo presente en las relaciones entre vecinos, pues aparece la comunidad, lo comunitario. Y finalmente propone un modelo medioambientalmente sostenible, ¿no? Lo cual en estos momentos es más que necesario. Desde REAS se está impulsando un modelo... Ahí va, se me ha ido para atrás. Vaya, por Dios. Disculparme, es que esté aquí. Vale. Bueno, desde REAS se está proponiendo, o se han establecido, digamos, unas características básicas que definen el modelo del que REAS apoya e impulsa, y el primero de todos es el no lucro y la propiedad cooperativa. Se defiende o defendemos la propiedad colectiva del inmueble. El inmueble es de la cooperativa durante toda su vida útil. Las cooperativas de vivienda están pensadas, o hasta ahora el modelo tradicional suponía que una vez construida la promoción, la cooperativa se disolvía y se pasaba a la propiedad individual de cada uno de los inmuebles, ¿no? Pues ahora proponemos no disolver la cooperativa al finalizar la promoción, sino que siga durante toda la vida útil del edificio y de las personas que allí lo habiten, ¿no? Y la cooperativa lo que hará será ceder el uso de los espacios a las personas socias, tanto de sus espacios privados como de sus espacios comunes. Y el acceso a la misma será a través de una cuota
de acceso, una aportación al capital social retornable cuando se deja la cooperativa, cuando se abandona la cooperativa. Y luego también una cuota de uso mensual destinada pues, a sufragar los gastos de mantenimiento del edificio, los servicios y gastos comunes y también la financiación, la amortización y la financiación del edificio en el caso de que sea necesaria, ¿no? Una característica que defendemos y apostamos desde REAS es la limitación del capital social retornable en la cooperativa, ¿no? Dentro de lo que es el presupuesto, el montante del proyecto, ¿no? Para facilitar el acceso a las personas socias y para facilitar también la renovación. Si ese acceso al capital social es muy elevado, va a impedir que gente acceda y va a impedir que cuando unos lo dejen, otros entren, ¿no? Entonces, limitación de esa aportación al capital social. Además, estamos hablando de cooperativas sin ánimo de lucro, lo cual es fundamental. No se busca rentabilidad económica, sino que se busca compartir y facilitar un acceso a la vivienda, ¿no? Y, por tanto, se plantea una cuota bastante asequible, ¿no? Asimilable casi a un alquiler o incluso a veces menor, ¿no? Y luego una financiación colectiva entre las personas socias que forman la cooperativa y ayudadas también pues, por una financiación externa procedente de banca ética o cooperativas de crédito. Otra de las características importantes es la autopromoción y la comunidad, ¿no? La autogestión de las personas socias de la cooperativa es fundamental. Son las socias de las cooperativas las que toman las decisiones con una organización democrática y horizontal. Y además la autopromoción, lo cual significa que se va a diseñar el edificio y con eso se reduce bastante los costes, ¿no? Y es un modelo mucho más social porque apuesta por lo comunitario, ¿no? Por recuperar el concepto de vecindad en un entorno basado en la cooperación, respetando el espacio privado, es decir, cada cual en su casa, pero proponiendo la gestión colectiva de los espacios comunes y también de las prestaciones de servicio, los cuidados, etcétera, ¿no? Otra característica importante es que se trata de una vivienda asequible e inclusiva, ¿no? Como hemos dicho, la cooperativa cede el uso de los espacios privativos y comunes a las personas socias con unos criterios que establece la propia cooperativa y que son transparentes, ¿no? El derecho de uso es indefinido mientras exista la vivienda o la posibilidad de utilizar esa vivienda y transmisible fundamentalmente a convivientes, ¿no? Esto permite desarrollar un proyecto de vida pues, a largo plazo, con vinculación en el territorio y propio, ¿no? Sin que se vea condicionado por una posible expulsión de la vivienda por finalización del alquiler o por no poder pagar la hipoteca correspondiente en el caso de compra, ¿no? Y como hemos hablado, manteniendo o defendiendo que se limite la aportación inicial para facilitar la accesibilidad al proyecto, ¿no? Como no puede ser de otra manera, son proyectos corresponsables con el entorno, ¿no? Modelos capaces de crear espacios vivos y no simples alojamientos, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿no? Hacia el barrio, hacia la ciudad, hacia el espacio, el pueblo donde se ubiquen, ¿no? Y propugnamos modelos medioambientalmente sostenibles, no solamente en cuanto a la construcción en bio, sino también en cuanto a la eficiencia energética y a la reducción de consumos mediante un consumo responsable. Y también buscamos desde REAS la implicación en el trabajo por el derecho a la vivienda y los modelos alternativos de habitar. Y por último, es importante también el crecimiento y la replicabilidad de estos proyectos, el apostar por ellos, porque son proyectos capaces de transformar la sociedad en la que vivimos, de regenerar el tejido vecinal, social y comunitario, abrir una brecha frente a la dictadura del ladrillo, frente a la hipoteca, frente al alquiler especulativo y generar una alternativa al mercado inmobiliario al considerar la vivienda como un valor de uso y no como un valor de mercado. Como sabéis, es un modelo en expansión. Más de 500 viviendas en Cataluña, por ejemplo, ya son viviendas en modelo de cooperativa cesión de uso y facilitaría mucho la colaboración del sector público, ¿no? De la administración pública con las cooperativas. Entonces, bueno, esto era simplemente para enmarcar un poquito el modelo y dejamos paso a Ricardo, que nos contará la experiencia ya real y tangible de Entre Patios. Se oye, bien. Pues sí, ya está guay porque yo he dado un montón de charlas, empezando como Marta, y ahora ya la hora de pasar a la práctica, ¿no? Ya tenemos nuestro edificio construido y entonces ahora voy a contar todo lo mismo. Bueno, Marta lo suele contar bastante mejor que yo todo esto, pero voy a contar lo mismo, pero desde la óptica de alguien que está viviendo y habitando el edificio, ¿no?
¿Dónde estaban las...? Bueno, ciérralo de allí. Sí, hay una entre patios. Vale. Ahí. Ostras, esto es un spoiler, no vale. Vale, ya. No habéis visto nada, ¿no? Vale, pues este es, bueno, primero es una brevísima introducción. O sea, Entre Patios es una cooperativa de cesión de uso que tiene todos los ingredientes que ha descrito Marta. La pata, una de las patas más fuertes, o sea, tiene la pata de cesión de uso, digamos la parte económica, la pata ecológica muy fuerte, porque el grupo fundacional de Entre Patios pues es un colectivo con una concienciación ecologista histórica muy, muy fuerte, y la pata social, ¿no? Como ha descrito Marta. Tenemos, está el edificio de Las Carolinas, que es este que veis en la foto, construido, que tiene 17 viviendas y 31 adultos, 32 adultas y 23 peques. Luego hay un segundo edificio en construcción en Vallecas, que son 10 unidades de vivienda. No sé cuánta gente hay dentro, creo que unos 19 adultos y unos cuantos peques. Y luego tenemos un par de grupos que están buscando suelo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos aspirando, ahora que ya hemos materializado un edificio y estamos en camino de materializar el segundo, pues es seguir creciendo y que engrosando el número de edificios en la ciudad de Madrid o incluso en la comunidad, ¿no? Para enmarcar un poquillo, para que os hagáis una idea del histórico, quien no lo conozca, la primera vez que alguien... Yo me puse a preguntar hace unos meses cuándo fue, porque yo en ese proyecto estoy desde hace seis años, cuándo fue la primera vez que alguien de Entre Patios habló de este proyecto. Y la primera conversación que alguien recuerda es del 2001. Entonces, han pasado 20 años desde aquellas primeras ideas de, oye, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? ¿Por qué no hacemos un proyecto de acceso a la vivienda con este modelo? Pues bueno, ha sido un larguísimo recorrido, se ha pasado por un montón de lugares, se ha estado a punto de comprar un montón de suelos y al final pues se ha materializado por primera vez en este edificio que parece un barco del Mississippi puesto en el barrio de Usera, ¿no? ¿Se pasa foto? A ver, aquí. Vale. El edificio de Las Carolinas, como os decía, es un edificio el grupo es un grupo con toda la parte ecológica muy asentada, o sea, con la pata ecológica muy fuerte, y se ha materializado una de las formas es el edificio es de madera, que es una de las digamos, es uno de los elementos de reducción de impacto medioambiental más potentes en la edificación, ¿no? Conseguir hacer el edificio de madera. Es algo más caro, pero ecológicamente, desde el punto de vista ecológico, es una gran ventaja. Aquí está la foto del edificio. Este es una pena porque el aspecto que tiene el edificio, que es muy chulo, es así, pero molaría más que se viera la madera. Pero si dejamos la madera vista, pues se nos deteriora, ¿no? Y este es el aspecto interior del patio, para que lo veáis. Entonces, bueno, ahora os voy a ir contando un poco pues todas las partes estas que ha ido diciendo Marta, ¿no? Del del social, económico, a través de anécdotas, ¿no? De qué cosas que ya estamos viviendo y cómo estamos funcionando dentro de la cooperativa para, bueno, pues para que pilléis un poquito. Ahora mismo estamos en una fase de enamoramiento, a lo mejor me notáis muy, ¿no? O sea, vengo a fardar de edificio, pero no lo podemos evitar. Estamos en una fase... Bueno, una de las cosas, pues, ventajas que tiene, ¿no? El vivir en un edificio de este tipo, en el día a día, como es el día a día en un edificio de este tipo, pues esta es una foto de la zona del grupo de consumo. Y esto es una ventaja enorme porque tenemos un grupo de consumo ecológico que nos sirve en el edificio. Claro, somos 17 viviendas, pedimos las 17 viviendas y no tenemos que ir a un local que está fuera del edificio, sino que nos sirven dentro del edificio. Nos organizamos por turnos para hacer el reparto y pues te toca una semana de cada 8 o 9 semanas. Entonces, la que te toca, estás 3 horas ahí organizando, pero las otras 8 semanas, pues llegas a las 8 de la tarde, recoges tu cesta de productos ecológicos que has pedido por internet y te la llevas a tu casa, ¿no? Entonces, frente a ir al súper a comprar, pues tienes de forma súper sencilla productos ecológicos frescos en el local de tu edificio, ¿no? Este es el cuarto de lavadoras. Pues
otra de las ventajas, ¿no? Podemos tener nuestro cuartito de lavadoras y sacamos de las 17 viviendas, como veis ahí hay 4, hay una extra que hemos colocado porque una se averió. En realidad con 3 lavadoras funcionamos 17 viviendas en el edificio, ¿no? De estas cosas hay alguna anécdota más, por ejemplo, no sé si lo voy a decir esto en público, lo mismo me reprimen, pero estamos funcionando con una conexión de internet en las 17 viviendas, ¿no? Estamos pagando 45 euros al mes, 17 viviendas. Y creo que es legal. Voy a dejarlo ahí por si... No es legal. Hemos buscado y hay una consulta a la CMNV de una comunidad de vecinos preguntando explícitamente si se puede hacer esto y la CMNV contesta que si no hay ánimo de lucro, que se puede hacer, ¿no? Pero claro, hay que ponerse de acuerdo con las viviendas de tu edificio, cosa que habitualmente no es sencilla, pero aquí pues lo estamos haciendo. Este es el otro lado, el mismo local donde estaba el grupo de consumo, en la zona del grupo de consumo, es el resto del local, ¿no? Entonces esta parte es donde está habilitada de momento, como hay tanto peque en el edificio, está habilitada como un espacio pues, para juego de peques y tal. Y bueno, pues esto, pues anécdotas asociadas a esto, pues iba a decir, no sé si recordáis, lo recordáis seguro porque os martillaron en los medios con la tormenta de nieve de Madrid. Pues en Madrid ya sabéis que os tenéis que enterar en todas las comunidades de lo que pasa en Madrid puntualmente. Entonces, allí que estuvimos sin clase durante una semana, pues los peques cogimos e hicimos una escuelita improvisada dentro del edificio, hicimos unos turnos las adultas del edificio y pues aquí estaban los más peques aquí, los demás en el patio jugando con la nieve y bueno, pues digamos que son ventajas que tienes cuando tienes infraestructura y este tipo de cosas, pues te simplifica la vida un montón, ¿no? Y los adultos pues pudimos seguir trabajando. Otra de las anécdotas que yo creo que ponen de manifiesto un poco ese aspecto social de estos edificios o las cosas que se pueden hacer, ¿no? Esta es la foto, bueno, está en mi casa, esa que está abierta ahí. Hay que fardar un poquito de... Y saco esta foto porque nos fuimos a vivir en octubre del año pasado, pues en noviembre mi mujer contrajo el COVID, tuvimos que estar confinados, ella en una habitación, el resto de la familia, yo tengo 2 peques, pues yo con mis 2 peques en el resto de la casa y por los 10 días estos de confinamiento del COVID. Casualmente pilló en el cumpleaños de mi hijo, entonces en el confinamiento estaba el peque con cumpleaños. Entonces, bueno, pues esto que en la anterior vivienda habría sido, hombre, no voy a decir que fue divertido, pero habría sido un drama, pues aquí se suavizó y saco esta foto porque el día del cumpleaños del peque, pues se salió en esta puertecita y aquí estaba todo el resto de la comunidad cantándole el cumpleaños feliz y bueno, pues fue un momento muy chulo. Y bueno, pues igual, ¿no? Son cosas muy complicadas de hacer en un edificio ordinario y aquí pues es una cosa muy sencilla. Y bueno, pues esas semanas que fueron durillas, ¿no? El de estar allí confinados, pues notamos la diferencia de un confinamiento en un edificio normal a un confinamiento en un edificio, en una comunidad como esta, donde la gente pues se acercaba pues a la ventana donde estaba mi mujer confinada, charlaban con ella a distancia, se tomaban un café, nos venían a ver, nos traían cosas, nos hacían la compra, nos ponían la lavadora. Bueno, pues son cosas que es muy complicado tener en otro tipo de espacios. Esto es un poco la parte de ocio, la parte de disfrute. Bueno, pues cosas, ¿no? Ese es el patio donde juegan los peques, bueno, donde juegan los peques y donde jugamos los adultos, que también jugamos de vez en cuando. Entonces, bueno, pues tenemos nuestra canesta, tenemos nuestras mesas de ping-pong, nuestros aparcabicis. Bueno, pues al final, igual, ¿no? Tenemos un montón de espacios donde colocar lo que nos apetezca y lo que vamos improvisando en cada momento. Aquí está la joya de la corona, ¿verdad, Marta? Que estuvo el sábado. Bueno, esta foto es de la terraza. Aquí nos aprecia, es una terraza bastante grande y pues nos da pie a hacer comidas comunitarias. Desde prácticamente el clima que tenemos en Madrid, quitando las semanas o meses un poquillo duros de invierno, el resto del tiempo hemos estado haciendo cenas comunitarias prácticamente todos los viernes, sábados. Pues ahí hay una cena comunitaria al aire libre por la noche y es una gozada, ¿no? Disponer de este tipo de espacios. Otro de los espacios que cuando estuvimos diseñando el edificio, bueno, hay uno, Nacho sí que lo pensó, el resto no lo veíamos, eran las corralas, ¿no? Veis que el edificio tiene los accesos a las viviendas, se hacen por las corralas, y estos pequeños ensanches que veis aquí,
Bueno, pues estos espacios han sido espacios de socialización increíbles, ¿no? O sea, estos pequeños espacios que hay aquí, que veis que tienen una mesita y unas sillas, bueno, pues eso tiene una vida social muy intensa. Casi todas las noches hay alguien por ahí tomándose una cervecita, charlando. Entonces, igual, ¿no? Pues son oportunidades que el convivir en este tipo de espacios y con este tipo de comunidades, pues la vida es muy diferente y es muy agradable. Otra de las cosas chulas que ha surgido en el edificio es un grupo de música. Aquí veis todos los instrumentos. Pues cuando llegamos ahí no sabíamos si tocábamos unos u otros. Al final, oye, pues yo tengo una guitarra, me voy a subir a tocar al ático. Pues yo toco la batería. Oye, y hemos acabado montando un grupo. Todos los viernes tenemos ensayo en el edificio y después del ensayo pues hacemos una cenita allí, ¿no? Entonces son cosas muy flipantes y muy maravillosas que van surgiendo en el día a día y que lo hacen muy agradable. Y esta es una última foto que voy a dejar de incógnita, porque tiene su significado, pero tendréis que ir al edificio a conocerlo. Es una lavadora con una bola de discoteca, tiene su significado, pero hay que descubrirlo en Madrid. Vale. Y bueno, ahí está, hasta ahí. Bueno, pues después de haber escuchado lo que es un poco vivir en una vivienda de cesión de uso en una zona urbana, en un barrio de Madrid, vamos a escuchar la experiencia de intentar vivir en un caserío en las afueras de Bilbao y cómo lo están construyendo. Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Rubén y soy parte del proyecto Ameche, que podéis ver ahí en una foto un poco suavizada del caserío, ¿no? Es un proyecto de vivienda colaborativa rural y nos hemos juntado varias familias para comprar un caserío y habitarlo. Y lo que hemos elegido es un modelo como el que estamos comentando aquí, con esas características, sí, con la diferencia que es rural y todo lo que eso supone. Entonces, os voy a contar un poquito. Para la presentación, como otras presentaciones, pues solemos poner a qué redes pertenecemos, ¿no? Y estamos, además de la Confecop, que es la Confederación de Cooperativas de Euskadi, donde están todos los tipos de cooperativa que te puedas imaginar, pues también estamos ahí, y en todo el abanico de REAs, también en Covisicha, otra red que se ha creado a nivel de Navarra, Euskadi y La Rioja, también dentro de REAs. Os cuento así también brevemente, con unas pinceladas, el recorrido que hemos hecho. De 2015 pertenecemos, las familias que el núcleo que ha generado el proyecto, nos conocimos en un grupo de crianza, ¿no? Una serie de familias que teníamos inquietud por ver cómo hacer de otra forma con nuestros peques, ¿no? Pues con esa inquietud de, bueno, qué podemos mejorar, qué podemos hacer diferente, qué espacios les podemos facilitar, y coincidimos en un proyecto, que ese proyecto luego ya se diluyó, y hemos seguido ese núcleo de familias, que éramos como 6 familias, una cosa así, pues aparte del proyecto íbamos quedando más y más, ¿no? Pues porque teníamos cierta afinidad. Luego resulta que de ese proyecto pasamos a otro proyecto, algunas de las familias, que estaba en la zona de Encartaciones, y pues nos surgía la idea también de aproximarnos a ese proyecto educativo, para estar más cerca que donde vivíamos, ¿no? Vivíamos en diferentes zonas en el ámbito de Bilbao. Y también nos gustaba mucho la idea de ir al campo, de vivir con espacio para tener más oportunidades, ¿no? Sobre todo las niñas y los niños que tuviesen un espacio de crecimiento más natural, que pudieran tener espacios de naturaleza para poder experimentar y no tener que ser puntualmente, aparte de que el espacio educativo en el que iban la mayoría de ellos también está en la naturaleza, ¿no? Pero pensábamos que era una gran oportunidad. Luego, el tema del COVID y la pandemia nos ha reforzado esta necesidad, ¿no?, de estar en espacios abiertos y naturales. Entonces, en 2017 concretamos que la chispa esa de la idea pues cuajaba, y nos dedicamos a buscar pues caseríos, que era un poco el concepto que queríamos, ¿no? Recuperar algún edificio histórico, caserío, pues es muy típico, ¿no? Con la ilusión de recuperar algo que ya existía. Y empezamos a buscar hasta que encontramos este que veis en la foto,
Y bueno, pues nos enamoramos, en ese también hubo un enamoramiento también de ese edificio, porque nosotros también hemos aprendido algunos otros proyectos, además de Entre Patios, que también nos han apoyado en el recorrido. Un proyecto que estaba en Cantabria, que bueno, era una comunidad que estaba en alquiler, pero fue muy interesante porque nos trasladaron a la idea que tuvieron del concepto distancia niño. Y nos gustó mucho y lo aplicamos. Entonces fue una de las decisiones. La clave era que los niños tuviesen acceso en donde vivieras a todo sin tener dependencia de los adultos, que tuviesen autonomía. Entonces este espacio, que lo vemos como hasta recóndito, está a 5 minutos del centro del casco del municipio, un municipio de 1.600 habitantes. Entonces estás como separado en el monte, pero al mismo tiempo no tienes que coger el coche para nada si no necesitas, ¿no? Que era importante no depender, porque hay muchos caseríos y muchos emplazamientos que pueden ser más económicos, pero luego te supone la esclavitud del coche. Y para las adultas pues puede ser bastante engorroso a diario, pero para los peques es una esclavitud de alguna forma, con el concepto que teníamos, ¿no? Entonces, en 2018 ya dimos el paso, 4 familias, y constituimos la cooperativa, con decisión ya de concretar el modelo y de seguir dando pasos para la adquisición del caserío. El 2019, en marzo, compramos el caserío, teníamos ya el proceso para la licencia y para la obra, pero eso se ha complicado y vemos ahí que hemos estado 2 años y medio hasta agosto, que hemos conseguido la licencia de rehabilitación. Y hemos pasado de fase, por fin, ¿no? De la compra fue un paso importante y ahora la licencia y la rehabilitación también nos colocan a otro punto, ¿no? Y ya con ganas de que empiece. También ha habido muchas complicaciones. Ahora, como sabemos todos los que estamos en estos proyectos, está complicándose bastante la construcción y están subiendo precios, estamos complicando bastante, ¿no? Entonces, lo antes posible que empecemos, pues será mejor. Características así como rápidas están enumeradas aquí y las voy a pasar diapositiva a diapositiva como de forma sencilla, ¿no? La primera es el caserío, que es el concepto de recuperación de patrimonio histórico. Nos parece que es un valor muy importante. También en el caso del caserío pasa mucho que son herencias o son familias que no se ponen de acuerdo y muchos de ellos se pierden porque son volúmenes grandes y no son abordables de 1 o 2 familias como hasta ahora se podía hacer. Incluso ahora han ampliado para algunos casos hasta 4 familias en Euskadi. Pero este caserío, por ejemplo, tiene 700 metros cuadrados. Nos parece, diría la palabra obsceno, de si teniendo la situación que tenemos de vivienda, no aprovechar, no recuperar la eficiencia que siempre ha tenido el caserío, porque el caserío ha sido el edificio eficiente por antonomasia, ¿no? Tanto el número de habitantes como la energía que se generaba, los animales en la parte de abajo de la cuadra para generar energía, bueno, pues algo que ya conocemos y que hemos perdido. Entonces, esta parte que hemos perdido es un poco lo que estamos recuperando. Realmente solo estamos innovando en la parte jurídica comunitaria, pero lo demás es recuperar la tribu, la familia y desde el punto de vista antropológico también algunos investigadores dicen que al final un grupo humano tiene una escala como de unas 20 personas, que es lo que nos alcanza un poco a gestionar, ¿no? Y tener unos vínculos fuertes. Y al final es esto lo que estamos haciendo, pero con un concepto de familia, de adhesión voluntaria, ¿no? Y bueno, pues los animales y eso veremos lo que vamos a ir incorporando, porque todavía no lo hemos definido, pero sí que tenemos ganas de ir incorporando, evidentemente, los aspectos del campo, ¿no? Ya tenemos huerta, ya estamos cultivando, esa parte ya la estamos haciendo porque tenemos el terreno de 40.000 metros cuadrados que dan ciertas posibilidades. Entonces, pues aparte de la huerta, iremos viendo que otras cosas... Bueno, hay ovejas también en el terreno porque hay un pastor, entonces tiene sus ovejas que ya mantienen parte. También hay una parte de plantación de pinos que queremos reconvertir también a autóctono. Y bueno, iremos haciendo cosas, pero ahora estamos también centrados con la construcción. Y bueno, esto por ejemplo aquí veis una foto de pues simplemente la intervención del terreno, que cualquiera le podría pasarnos cosas de estos proyectos, pero todo lo que había ahí acumulado, bueno, esto no, esto es una muestra de mucho más, ¿no? Luego, pues la huerta aquí veis, ¿no? Como pues también al final los peques se van incorporando a esa dinámica natural, con la conexión de la tierra a la naturaleza, que nos parece también muy importante, ¿no? Contando ese apego que tenemos, ¿no? Cultural y generacional, ¿no? Que la infancia casi no tiene contacto, ¿no? Con la naturaleza y con cómo vienen los productos de la tierra. Lo que comentaba antes de que son una familia de adhesión voluntaria, ese proyecto para 6 familias, 6 unidades de convivencia, porque las familias son muy heterogéneas hoy en día y estamos abiertos a diferentes modelos. También nos caracteriza, que yo creo que al final es algo intrínseco de estos proyectos, pero bueno, nosotros le damos bastante importancia, que es el crecimiento, ¿no? El crecimiento personal. En este tipo de proyectos, desde que empiezas con la idea hasta que vas consolidándola y vas evolucionando, y cuando vives, ya también lo contaremos, hay una evolución personal y un crecimiento colectivo. Al final, son espacios de oportunidad, diría yo, lo que decíamos al final de que se generan oportunidades de
de relación, de crecimiento personal y también de actividad económica. Mucha gente va transformando su forma de ver las cosas y donde tenía una actividad económica o laboral, pues va generando otras, ¿no? Porque va viendo que su mundo interior va cambiando y el colectivo también. Aquí también una clave importante, me parece destacar, es la apertura, ¿no? Tanto personalmente, apertura a esos cambios que hay que vivir y que hay que acoger, como también apertura al entorno, lo que decíamos antes, ¿no? Pues que nuestra filosofía, al margen de cómo encajes en un sitio donde te vas a insertar, que es decir, el espacio rural es muy característico de ciertas dinámicas que a veces no comprendemos desde una mirada más evolutiva o una mirada más respetuosa, pues las relaciones a veces en el campo a mí me ha chocado especialmente, ¿no? Por ejemplo, ya conocía, tengo pueblo, tengo esas cosas, pero en el momento de entrar con un proyecto de estos innovadores, hay una reacción que será natural, pero a veces es un poco difícil de llevar, de rechazo a lo nuevo, ¿no? A lo diferente, a lo que viene de fuera. Entonces, en ese caso sí que hay un aprendizaje en el cómo aterrizar, ¿no? Cómo aterrizar en el campo. Porque aunque quieras cuidarlo y lo cuidas muy bien, al margen de lo que tú estás haciendo, hay otras personas que reciben de otra manera, ¿no? Entonces, hay mucha pedagogía y también incluso intervención sobre cómo son las relaciones, porque lo que observo y observamos mucho es que cada vez más las relaciones de ciudadanía se basan en la denuncia y que encima va por vías administrativas en vez de en la conexión y la entenderse, ¿no? Entonces hay un reto muy importante que también podemos trabajar ahí, con el conectado con las relaciones sanas. Y luego también el compromiso social y solidario, ¿no? Que formamos parte de REAS y nos parece importante crear esa comunidad y que seamos unas personas implicadas con lo ajeno, ¿no? Proyectos rurales he destacado aquí 4, que habrá más, pero bueno, en lo que es nuestra red o nuestro modelo, destacaríamos Calcases como uno de los pioneros, que llevan ya unos cuantos años, 13, 14 años. Can Carner, que está en Cataluña, que también están ahora, bueno, parcialmente están viviendo y están rehabilitando parte de la construcción. Ancurculo en Vizcaya, que también están viviendo ya en un caserío. Y Ameche en Vizcaya, y bueno, y conocemos más proyectos que realmente no son públicos porque tienen ese temor o esa preocupación de cómo la administración y cómo se gestiona todo el proceso, porque hay muchas trabas, ¿no? En la medida en que sepan cómo es el proyecto, pues en vez de facilitar, lo que suele pasar es por el miedo, por la incomprensión o incluso por las personas técnicas, no suelen saber cómo encajar, y al no saber cómo encajar, en vez de dar una oportunidad y un encaje, lo que hacen es un no, ¿no? Y eso cuesta mucho darle la vuelta, ¿no? Para darle una oportunidad y que a partir de ahí sí que podamos generar un modelo normalizado, ¿no? Que estamos un poco también a nivel estatal en eso. La propuesta de Ameche, unas propuestas que solo he llevado para alguna otra jornada, pues lo que sí que pedimos es apertura institucional, política y técnica en las administraciones, que es también un trabajo que nos toca a nosotros también de alguna forma fomentar y divulgar, ¿no? También el enfoque colectivo en la búsqueda de soluciones, ¿no? Cada uno vamos por nuestro lado, cada administración va por su lado, cada persona técnica que apoya un proyecto va por su lado, y lo ideal es que creemos una mesa, creemos un equipo, que trabajemos conjuntamente, porque vamos a resolver muchas problemáticas. La parte jurídica, la parte técnica, todas esas partes, si las sientas en una mesa, incluso la financiera, desde el principio va a ser mucho más fácil desatascar cosas, ¿no? Luego, escuchar y dar valor a las iniciativas ciudadanas. En este foro quizás estemos muy sensibilizados, pero en otros foros parece que lo que no viene de la administración no tiene valor. Yo creo que lo que realmente tiene valor y transforma a la sociedad es lo que viene desde abajo, ¿no? Luego, la cooperación interinstitucional, pedagogía y difusión de las ventajas del modelo, flexibilidad para facilitar la innovación, porque si las normativas cada vez son más restrictivas, lo que podemos observar es que cada vez que hay un problema, y con la pandemia lo estamos viendo, regulamos algo, normalizamos algo, pero lo que estamos haciendo, buscando la seguridad y el control, es reducir las posibilidades de innovación. Entonces, ahí, aunque necesitemos regular las cosas, creo que hay que tener cierto margen y una mirada de saber que tiene que haber encaje para otro tipo de modelos nuevos, ¿no? Y luego, pues, impulso en proyectos sociales sostenibles y sin ánimo de lucro. Y esto es todo por el parte de Ameche. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues muchas gracias por contarnos la experiencia, Rubén. Y ahora Marta se pone el gorro de Somos Cuidados Comunes y nos cuenta un poco la experiencia que está siendo la creación, bueno, la cooperativa ya de que quieren ser un espacio de convivencia y bienestar
en el que vivir y envejecer en condiciones dignas y de calidad de vida, ¿no? Vale, ¿me escucháis? ¿No? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, como habéis visto, el modelo que hemos presentado de inicio, las cooperativas de vivienda en cesión de uso no solamente sirven para resolver un modelo habitacional, sino también para provocar una alternativa, ¿no? Un modo de vida diferente. Somos Cuidados Comunes, que estamos hoy aquí unas cuantas. Somos un grupo estable de 23 personas, unas 14 unidades de convivencia aproximadamente, entre 31 y 70 años, que llevamos desde hace poco más de 5 años tratando de tejer un grupo vivible, ¿no? Continuar a lo largo del tiempo y que nos procure una estructura capaz de sostener la vida. Comenzamos a juntarnos porque teníamos una inquietud común, ¿no? Fruto sobre todo de la experiencia del cuidado de nuestros mayores, ¿no? O bien en nuestro ámbito familiar, en nuestras casas, o bien en residencias, pero claro, no nos satisfacía ese modelo de cuidados, ¿no? No sabíamos muy bien dónde nos iba a llevar la aventura de juntarnos, pero sí teníamos claro el porqué, ¿no? No queríamos envejecer en una soledad obligada, no queríamos ser una carga para los hijos e hijas, no queríamos tampoco acabar en una residencia, no queríamos dedicarnos solamente a cuidar a los nietos, a jugar a las cartas o a hacer viajes del inserso, y tampoco queríamos que nadie decidiese por nosotras cómo y dónde envejecer. Un grupo de 5 personas fueron un poco las impulsoras del proyecto y fueron lanzando sus redes a amigos y amigas hasta que, bueno, pues ahí empezamos un poco a intentar construir este espacio, ¿no? Somos conscientes de la crisis de los cuidados, todas la conocemos y sabemos que se ha evidenciado todavía más en esta época de pandemia que hemos pasado, ¿no? Sobre todo respecto a las personas mayores. Porque cuando los cuidados se convierten en negocio, cuando tienen ánimo de lucro y buscan la rentabilidad económica, se dan cuidados de diferente calidad según se puedan o no pagar. Entonces, bueno, pues pensamos que las cooperativas de vivienda en cesión de uso, esta respuesta que se está impulsando desde la Red de Economía Social y Solidaria, es una alternativa a la familia como espacio primario de socialización y de cuidado, y también una alternativa a las residencias que nos ofrece fundamentalmente la administración y las empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a pensar, ¿y si compartimos los cuidados? ¿Y si vivimos juntas cuando llegue ese momento en que necesitemos cuidados? Habíamos oído hablar del cohousing, ¿no? O de las viviendas colaborativas. Sabíamos que la mayor lacra de los mayores es la soledad, sobre todo la soledad obligada, ¿no? Y que además vivir solo, pues hay estudios que demuestran que aumenta la capacidad de demencia, de problemas cardíacos, de muerte prematura, y que los lazos que se crean entre las personas que viven juntas y la ayuda mutua que se procuran, pues indudablemente es garantía de salud, ¿no? y de una vida mucho más completa, ¿no? Entonces, lo que empezó como un sueño, primero individual, poco a poco se fue haciendo colectivo, ¿no? Y lo definíamos así. Decíamos, porque creemos que todas las personas son interdependientes, soñamos con una vejez activa, digna, comprometida y saludable, entre personas que se cuidan mutuamente con afecto, implicadas en la vida social, cultural y política de nuestro barrio y ciudad, tomando nuestras propias decisiones, pero cerca de otras con las que compartirlas. Entonces, ¿qué es lo que queremos, no? Queremos, en definitiva, un espacio de convivencia y bienestar en el que vivir y envejecer con calidad y con dignidad, en el que las protagonistas sean las personas. Sabemos que cuando vayamos avanzando en este camino de la vida seremos cada vez más vulnerables, ¿no? Y queremos compartir también esa vulnerabilidad, ¿no? Creemos que, igual que cuando hemos sido jóvenes hemos sido capaces de organizarnos y de organizar nuestra vida, ¿por qué no vamos a ser capaces cuando nos vayamos haciendo más mayores, ¿no? Queremos mantener la independencia económica y la privacidad, pero a la vez compartiendo espacios y servicios comunes. Es decir, queremos ser independientes, pero queremos estar cerca, tan cerca que podamos encontrarnos fácilmente unas con otras, para compartir espacios, tiempos, alegrías, preocupaciones, despedidas, en definitiva la vida, ¿no? Queremos estar tan cerca que podamos racionalizar el gasto de los cuidados y el gasto también de los servicios y los consumos que tengamos. Y queremos estar tan cerca que podamos cuidarnos mutuamente con afecto, mientras no sea posible. Cuando no sea posible, compartiremos los gastos que supongan esos cuidados, ¿no? Y queremos, sobre todo, vivir entre amigos, ¿no? Convivir entre iguales en un clima de afectivo y de cooperación, ¿no?
Queremos que no se rompa la vida porque nos hagamos mayores, ¿no? Que podamos continuar el camino que hemos iniciado. Quizá la vejez no es un buen momento para hacer nuevos amigos, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Pero ya digamos que es una época en la que, una etapa en la que, bueno, nuestras rarezas, nuestras manías y nuestra forma de ser es más difícil establecer nuevos vínculos, ¿no? Y sobre todo no queremos suponer una carga para la familia, el deseo expreso de no incordiar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Los hijos no tienen por qué asumir esa carga, así lo sentimos y así lo pensamos, ¿no? Y no queremos ser, como dice Antonio Zugasti, uno de los fundadores de Travensol, un proyecto senior que muchas conoceréis, no queremos ser abuelos maletas, ¿no? Que nos peguemos un mes en casa de un hijo y otro mes en casa de otro, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos un espacio que construya comunidad, que seamos capaces de autogestionar, que genere vínculos y afectos que nos permitan cuidarnos mutuamente, que respete nuestra privacidad y lo queremos también en la ciudad consolidada, que es donde se ha desarrollado nuestra vida hasta ahora, es decir, en Zaragoza. Buscamos una casa común, sencilla, proactiva, creativa, con arquitectura y edificación lo más sostenible y ecológica posible, porque queremos también seguir cuidando nuestro mundo. Y buscamos algo más que una vivienda, buscamos un hogar, desde que se cruce la puerta de la casa hasta cada uno de los espacios privados y comunes que compartamos, ¿no? Sentir ese edificio, esa casa, como la casa de todas, ¿no? Y que a la vez sea un hogar escogido, en el que hayamos decidido nosotras vivir, ¿no? Que nos provoque la sensación de estar como en casa, ¿no? Frente al desarraigo que sienten muchas veces los mayores cuando tienen que abandonar la que es su vivienda de siempre para ingresar a una residencia, para irse a casa de los hijos, para emigrar del pueblo a la ciudad. Pues no queremos sentir ese desarraigo, queremos que esa casa sea nuestra casa y que nos permita continuar con la vida habitual que hasta entonces llevamos, ¿no? Con nuestras relaciones familiares, con nuestros amigos, con nuestra participación en la vida política y social de nuestra ciudad. Y sobre todo queremos un hogar que garantice el sostenimiento de la vida hasta el final. Y cuando decimos hasta el final de la vida, ¿no? No queremos que llegue ese momento en el que ya no podamos cuidarnos o que alcancemos un grado de vulnerabilidad o de dependencia que obligue a tomar decisiones como que no podemos cuidarnos, ¿no? Queremos que sea un proyecto finalista y esto va a condicionar, sin duda alguna, la arquitectura de nuestro edificio y también condicionará el reparto del coste de los cuidados, la colectivización de los mismos, las infraestructuras y servicios que necesitemos. Pero a la vez queremos que sea un proyecto que nos permita compartir no solamente la vejez, ¿no? Cuando empezamos este proyecto hablábamos de cuando nos jubilemos y ahora empezamos a pensar que, bueno, que esta vida en común nos va a aportar muchas más cosas que las que nos aporta nuestra vida individual, ¿no? Por eso nos hemos puesto ahí como fecha de inicio de la convivencia el año 2026, que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Queremos que sea un modelo que genere impacto social en el territorio, ¿no? Apostamos pues, por vinculación con el territorio y también por la generación de empleo de calidad. Queremos también que sea un proyecto que sirva como modelo de cambio, ¿no? Para que otros y otras se animen a buscar una forma alternativa de cuidados en la vejez y a la vez que provoque la reflexión política muy necesaria en nuestras administraciones de cara a la respuesta que hay que dar a las necesidades de la vejez, ¿no? El otro día me decía un amigo, sois como un revulsivo a la obsolescencia programada de vuestras vidas. Digo, pues es verdad, no queremos, ¿no? Que nos pongan fecha límite, ¿no? Queremos seguir viviendo hasta el final y hacerlo con la mejor calidad y dignidad posible, ¿no? Empezamos, como os he dicho, un grupo estable, un grupo de 23 personas que seguimos ahora mismo, allá por el año 2016, y lo que hemos hecho hasta ahora es sobre todo dedicar tiempo al proceso, ¿no? Lo primero, pues configurar ese grupo vivible, configurar una comunidad con una identidad colectiva, buscando un grado de participación máxima de todas, ¿no? Intentar generar una cultura grupal, participativa, democrática, definir los roles en el grupo, aprender y desaprender juntas, renunciar a muchas cosas, ser generosas con otras, y ese proceso nos ha llevado a definir también la forma jurídica por la que hemos optado, ¿no? Que es la cooperativa de vivienda de cesión de uso, como no puede ser de otra manera. Entonces, eso nos ha llevado también a dotarnos de una organización interna pues basada en una asamblea general, que es nuestro órgano de encuentro, reflexión, decisión y nuestro espacio para compartir,
un consejo rector representativo y también unas comisiones de trabajo en función de las tareas que nosotras mismas hemos visto que era necesario afrontar, ¿no? Pues tenemos una comisión de suelos, una comisión de financiación, de visibilización, de acogida y de relaciones exteriores, no sé si me dejo alguna, de arquitectura, bueno, pues un poco en función de lo que vamos necesitando, ¿no? También hemos decidido durante estos 5 años, más de 5 años, y lo hemos mantenido, reunirnos mensualmente, por lo menos una vez al mes, para vernos, seguir avanzando y seguir compartiendo. Y también hemos definido que queremos que nuestro proyecto sea manejable. Y hemos definido como proyecto manejable y posible un proyecto de unas 20 unidades de convivencia aproximadamente, ¿no? Que no sea un proyecto demasiado grande en el cual nos perdamos, ni demasiado pequeño que impida que sea sostenible, ¿no? Entonces hablamos de unas 20 unidades de convivencia en Zaragoza, la ciudad consolidada, ¿no? Llamamos ciudad consolidada allí hasta donde llega el transporte público de cercanías, ¿no? De alguna forma. Dado los niveles de renta de las socias que formamos parte de la cooperativa, que la mayoría tenemos pues vivienda en propiedad, pues tendremos que optar por un terreno, un edificio privado que de alguna manera podamos o bien construir o bien rehabilitar para ir concretando el proyecto, ¿no? En este año estamos en proceso de acogida de nuevas socias que quieren vivir con nosotras y nosotras con ellas y bueno, nos hemos dado de tiempo todo este 2021 para terminar de definir un poco ese momento de acogida, ¿no? Y luego respecto a la estructura económica, digamos, del proyecto, además de definir que la propiedad, por supuesto, será colectiva de la cooperativa, hemos acordado que no más del 30% del proyecto lo financiaremos con fondos propios y el resto del proyecto a través de financiación de banca ética o cooperativa de crédito, ¿no? Con lo cual hemos limitado la aportación al capital social, como comentábamos en el modelo de REAS, ¿no? Pues para facilitar el acceso de las socias que ahora estamos y también la renovación cuando alguna de las socias abandone el proyecto, ¿no? Y también, bueno, pues entra en nuestra forma de funcionar hasta ahora y no vamos a cambiarla, la de enredarnos, ¿no? La de participar en redes. Con lo cual pues formamos parte de la coordinadora Ecohousing Senior de Hispacop, la Federación de Cooperativas de Consumo. También somos socias de COP57 y estamos tejiendo también lazos pues, con otros proyectos de vivienda que existen en Zaragoza y también en el resto del Estado, ¿no? No tenemos todas las respuestas, es más, tenemos muchas más preguntas que respuestas porque es imposible despejar todas las X de la ecuación, ¿no? Y bueno, cuando nos entran dudas y cuando no sabemos muy bien, cuando encontramos ahí dificultades, zozobras, siempre decimos, bueno, acabemos donde acabemos, este proyecto, resulte lo que resulte, siempre va a ser mejor que la alternativa que nos ofrece el mercado. Y además que los lazos creados entre nosotras van a ser la mejor herramienta para resolver los problemas y las dificultades con las que nos vamos encontrando y nos iremos encontrando, ¿no? Nos sentimos privilegiadas por poder plantearnos este modelo porque tenemos o bien la posibilidad económica o bien la red de apoyo familiar y social que nos van a posibilitar esto, pero sabemos que no es un modelo que está al alcance de todas, ¿no? No solamente por tema económico, que también y es importante, sino porque también hay muchas barreras culturales, personales, psicológicas, sociológicas que lo dificultan, ¿no? No es tan fácil pasar de haber vivido toda la vida de manera individual a pasar a compartir cuando no se tiene una cultura del compartir, ¿no? Miramos al futuro con esperanza, es así, y pensamos que una casa es un lugar donde alguien es esperado, ¿no? Y entonces, bueno, pues esperamos para el 2026 tener vuestra casa abierta, vuestra casa abierta y poder recibiros a todas. ¿Me he pasado? No me he pasado. Pues muchas gracias, Marta. La verdad es que ha sido muy emocionante. Dios, me pasó un momento muy crítico. Como no podía enseñar fotos, pues había que contarlo, por lo menos, nuestro marco mental, ¿no? y colectivo. Pues bueno, a mí personalmente me ha llegado mucho. Para terminar este momento de exposición, ahora, Rubén, ¿nos puedes contar qué es lo que desde REAS a nivel estatal se está trabajando en todo lo que tiene que ver con las cooperativas de viviendas en cesión de uso? Vale. Y luego daremos una rondica para comentar.
Ahora sí. Bueno, tenemos una presentación que hemos preparado estos meses para ir explicando un poquito el modelo y luego también hacer propuestas a las administraciones, ¿no? Y en los foros en los que participamos. Ahora empezaré por una parte que es igual es más conocida, ¿no? Del tema de REAS con las redes sectoriales. Quizás para el que no lo conozca, un repaso rápido de las redes sectoriales que tiene REAS a nivel estatal, de Asociación de Recuperadores, Unión Renovables, Comercio Justo y Mesa de Finanzas Éticas, a la que se suma ahora en construcción el grupo de REAS de vivienda estatal, que estamos intentando pues, trabajar en red, ¿no? Para unirnos en todos los territorios y ver en qué podemos apoyarnos e impulsar el modelo. Las 15 redes territoriales que tiene REAS a nivel estatal, Asturias está ahora mismo en construcción, en Cantabria no hay todavía nada, pero hay intención, parece ser que hay personas que tienen intención de ponerse en marcha, así que intentaremos también ayudarles en lo que podamos. Cifras de REAS, más de 800 empresas y entidades, 50.000 personas, ¿no? Luego, una cosa que tiene cada vez más impacto, y estamos trabajando en ello, además con más intensidad estos días, es los objetivos famosos de desarrollo sostenible que tanto están funcionando al nivel de la administración para entendernos, ¿no? Quizás es una forma de conectar los impactos de estos proyectos con lo que la administración tiene interés en apoyar, ¿no? O impulsar. Entonces, aquí hemos hecho un trabajo que ahora lo vamos a ampliar, pero de 17 objetivos, pues impactamos en todos y seguramente que vamos a encontrar la forma de que la alimentación también tiene incidencia y el agua y la vía submarina no lo sé, pero vamos a buscarlo. Aquí tenemos un despliegue. Bueno, proyectos hay para todos los tipos, o sea que ¿no? Estamos abiertas. Bueno, esto es un despliegue de cada uno de ellos, ¿no? Pues no me voy a enredar mucho más para esto, pero bueno, lo publicaremos próximamente seguramente para que tengáis acceso a internet y que se entienda todo mejor. Entonces voy a pasar por encima y luego las propuestas que estamos haciendo de impulso serían 8 propuestas que las detallo también a continuación. Una clave principal es todas las administraciones, bueno, todas, en donde tienen ayudas al alquiler, ¿no? Eso parece que está bastante consolidado o se está consolidando y lo que pedimos es que la cesión de uso se equipare a esa visión de que estás ayudando a que la gente pues acceda a una vivienda y no es en propiedad, sino que es en una modalidad parecida al alquiler, salvo el tema del capital y que permanecen en esa vivienda sin que nadie las pueda echar, ¿no? Luego aquí hay varias características concretas de las normativas. Ayudas a espacios comunes, también hay una clave que algunas de las ayudas priman el espacio privado, la vivienda en sí clásica y penalizan el espacio común porque no lo computan. En los proyectos en los que estamos se genera mucho espacio común, entonces en la medida que no se compute penaliza, ¿no? Queremos que se compute también. En este sentido también hemos estado hablando con el Ministerio para que articule todo este tipo de cambios y veremos cómo va fraguando esas colaboraciones. Luego ayudas específicas para financiación, para tanto las compras de suelo, bueno diferentes políticas de la captación de suelo. Aquí veis varias claves que hemos planteado, ¿no? Tanto en los proyectos que tienen ayuda pública como los que son de iniciativa cooperativa, que no son privados, digamos, porque son cooperativa de unidades familiares, ¿no? Luego el sistema de la garantía es muy importante porque nos estamos viendo ahora que crece el número de proyectos, pero las entidades que están dispuestas a financiar no son tantas, de hecho son muy pocas y están más ligadas a la economía social. Entonces, para que otras entidades, además de la economía social, incluso otras que son cooperativas, puedan entrar, es importante que desde CERSA, como entidad estatal de garantía, y las sociedades de garantía recíproca en diferentes territorios, pues puedan hacer de aval o garantía para que las entidades financieras se sumen a entrar en los proyectos. Nos parece una clave muy importante para dar el salto de confianza, ¿no? Porque hay muchas que tienen la inquietud de estar detrás de la barrera hasta que esto se vaya quedando más consolidado y los primeros proyectos se vaya viendo cómo funcionan. Luego, otra clave importante que nos enfrentamos en los proyectos es la incógnita de la fiscalidad. O sea, depende de cada territorio. Bueno, los territorios que tienen haciendas propias a nivel estatal, la agencia tributaria, pues no está claro los tipos de IVA o no suele estar claro. Por ejemplo, en el nuestro tenemos todavía una consulta abierta en Vizcaya y pues vas lidiando con eso. Entonces, lo que pensamos es que se tenga consideración de esas cooperativas como especialmente protegidas y que se tribute el 4% porque estamos aportando a la sociedad, estamos aportando vivienda social
y en este caso, en los que tienen ayudas públicas, pues también contribuye la administración, pero en otros casos es de iniciativa totalmente particular y estamos aportando con nuestro esfuerzo de tiempo económico y social, pues vivienda al mercado, o sea, sacando, mejor dicho, vivienda del mercado, ¿no? Entonces eso nos parece que es de apoyar de alguna forma, ¿no? Esto es una parte de lo que decía, las especialmente protegidas, afecta a diferentes también impuestos de transmisiones patrimoniales. En Vizcaya, por ejemplo, ya está recogido esta parte, ¿no? Pero en otros territorios, pues, evidentemente, que no está recogido. Luego, en el tema de senior, los mayores, también hay unas características especiales. Entonces, tanto por la edad de las personas como pues, en el momento que tengan patrimonio o no tengan patrimonio y cómo se considera desde la administración. En Euskadi, por ejemplo, sí que están planteando, que no ha salido todavía, una serie de ayudas y que tienen en cuenta que las personas mayores que tienen un edificio, un patrimonio o una vivienda, que la puedan poner a disposición de la administración para que la administración la ponga en alquiler. Entonces no se tienen que desprender de ese patrimonio que les ha costado y puede tener mucho apego, incluso a nivel de herencia puede haber complicaciones con la familia, pues no tienen que desprenderse, pero sí que pongan esa vivienda al servicio de la comunidad, ¿no? De alguna forma, ¿no? Con alquileres, en Euskadi existe ese programa de alquiler, ¿no? Que el gobierno vasco capta viviendas privadas para ponerlas en alquiler con ayudas, ¿no? Entonces, y luego el tema de los mayores también hemos visto los proyectos que se han ido generando, los primeros en este país, pues han conseguido fórmulas como han podido y ahora estamos intentando que esas fórmulas pues sean más sostenibles y que la entrada y salida, como decía antes Marta, sea también mucho más fácil, ¿no? Entonces estamos en ese camino. Y luego la normativa urbanística y de suelo también es otra piedra angular de todo esto. Toda la normativa que hay sobre el suelo, las calificaciones, lo que se puede y lo que no se puede hacer, pues que también que haya modificaciones y facilitaciones para estos proyectos, porque nos enfrentamos a las categorías de suelo, si este suelo funciona, si es dotacional, si no es dotacional. También, si es senior, te pueden calificar, te puede valer dotacional, pero si eres intergeneracional, no. Bueno, todo ese tipo de incógnitas que determinan que la administración esté dispuesta o no, pues también son importantes para despejarlas, ¿no? No entro en mucho detalle porque al final es más técnico en algunas partes. Y esto sería la parte de propuestas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres y ahora abrimos un turno de palabras y quien quiera decir algo, quien quiera preguntar, quien quiera comentar y quien no todos a la vez. Yo de todas maneras sí que tengo alguna pregunta, ¿eh? Pero vale, venga, vamos para allá, empezamos. Hay dos, sí, ya hay dos personas que se arrancan. Allá, al fondo. Hola. ¿No? Hola, buenas. Lo primero, gracias por venir. Y tengo dos preguntas. La primera, un caso hipotético. Imaginaos que una familia pues paga su aportación al capital social, pero luego en el futuro deja de pagar su cuota mensual porque ya no quiere. Ya se ha cabreado y ya no quiere. ¿Cómo gestionaríais ese tipo de situaciones, ese tipo de roces entre las familias? Esa es la primera. Y la segunda, las tareas comunes o de mantenimiento de las zonas comunes, ¿cómo las gestionáis? Muchas gracias. Hola, sí, se oye, ¿no? O sea, yo creo que hay dos planos de protección para eso. Hay un plano que es el estatutario, o sea que de hecho en nuestro caso, incluso cuando nosotros elaboramos los estatutos, estamos trabajando con Triodos, que fue quien inicialmente iba a financiar, luego acabó siendo financiación entre Triodos y CIARE, pero estatutariamente el banco nos exigió establecer unos mecanismos de protección frente a ese tipo de situaciones. Entonces, estatutariamente pues, tú tienes regulado faltas leves, medias y graves, y una de las graves pues es dejar de pagar la cuota y hay unos periodos de expulsión y retorno de capital y tal, ¿no? O sea que eso está establecido.
Pero realmente cuando estás dentro de los proyectos ves que todo eso está bien, hay que tenerlo, o sea que es una herramienta de protección necesaria, pero suena como totalmente marciano, ¿no? Pues en un proyecto de estos que alguien deje de pagar la cuota en contra de la comunidad. O sea, lo que ocurriría en un caso de esos es, si puede pasar, que una unidad convivencial tenga problemas para pagar su cuota. Pero el enfoque es justo el contrario, ¿no? Es decir, esta unidad tiene problema, vamos a ver cómo solucionamos el problema de esta unidad que no puede pagar la cuota. Si no se encuentra solución, se alarga en el tiempo, pues probablemente sea la unidad la que diga, oye, me tengo que ir de este proyecto porque no lo puedo asumir. O sea, que el enfoque sería un poco así. Y la segunda parte era la gestión de las zonas comunes. Bueno, ahí yo creo que, me imagino que en cada proyecto habrá un universo de opciones. En nuestro caso hemos tendido desde el principio a hacer, o sea, digamos, a cero fiscalización de los espacios comunes. Todo es de todo el mundo usa todo y se paga de forma igualitaria, ¿no? O sea, que hacemos un uso de todo. La gestión, no sé si te refieres también más a la gestión del día a día, de limpieza, repartos y tal. Bueno, pues por ejemplo, la limpieza, que es una de las grandes discusiones de estas cosas, ¿no? Porque los criterios de limpieza suelen ser muy variopintos. Pues, lo que para uno está pulcro, para otro... Entonces ahí lo que hemos llegado a un acuerdo en nuestro caso ha sido que hay una limpieza comunitaria pagada, o sea que hay una empresa de limpieza que limpia determinados espacios, pero luego hay parte del trabajo de limpieza que se hace de forma rotatoria por las vecinas. En nuestro caso hemos tratado de maximizar la autogestión de los espacios, entonces hacemos un montón de tareas autogestionadas, pues por ejemplo toda la parte de vegetación de la zona de patio que se veía, pues eso estaba sin plantas, pues ahí lo que me decía Marta, las entrepatiadas, ¿no? Le llamamos, o sea, un domingo de cada X, pues nos juntamos todo el edificio y se hace una lista de tareas y nos ponemos a poner cosas. Entonces, bueno, se va viendo sobre la marcha. No, por añadir a lo que decía Ricardo, también es muy común en las cooperativas establecer algún tipo de fondo de solidaridad, precisamente para hacer frente a estas situaciones en las que, bueno, pues por circunstancias temporales, alguna de las socias no puede hacer frente a la cuota de uso, ¿vale? Bueno, pues es una forma también de resolver esas situaciones transitorias, ¿no? Bueno, pues de repente puede haber alguien que se quede sin trabajo, que tenga una situación familiar complicada, la que sea, que le impida poder hacer frente a esa cuota, ¿no? Bueno, pues entre toda la cooperativa se crea ese fondo de solidaridad para que precisamente sirva para esos casos. ¿Había alguien más que quería...? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que he observado es que las tres experiencias, o de las tres experiencias que hay, la que plantea Marta es la que más se acerca a lo que yo necesito. Lo que yo necesito, está claro. Que no. Entonces, me gustaría saber qué tipo de herramientas se propone desde REAS para comenzar cualquier tipo de planteamiento cooperativo y no necesariamente el tener que sumarse a cosas que ya estén montadas. A lo mejor existe alguna herramienta o a lo mejor no. Esa es la cuestión. Hola, pues bueno, estamos en ello. Sí que hay diferentes publicaciones, tanto de la INAMO, por ejemplo, SOS3 Civic, como entidades más avanzadas en eso. Hay experiencias y hay documentación para poder tener unas pautas. Eso sí que lo tenemos ya y lo que vamos a intentar hacer es facilitarlo para que identifiquemos qué fase tiene cada grupo, cada persona y pueda encontrar el material que necesita. Luego, al margen de eso, sí que intentaremos ir elaborando más publicaciones y facilitación de ayuda en lo que podamos para los proyectos, porque al final es muy recurrente, pero también tenemos que ir viendo qué podemos ir ayudando en cada sitio, ¿no? Y también de la mano de las administraciones, que las administraciones de alguna forma también se impliquen, ¿no? en facilitar esa ayuda, ¿no? De alguna forma, a nivel territorial, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
porque a nivel del Estado no podemos llegar a cada realidad territorial. Entonces yo creo que es muy importante, ¿no?, localmente, cómo desarrollamos tanto las redes de proyectos de vivienda, que digamos grupos de ayuda mutua, como para que las administraciones pues destinen fondos de alguna forma, ¿no? Porque es una vía, algunas administraciones ya se están dando cuenta de que la cesión de uso es una vía mucho más impactante sobre la vivienda que el alquiler y que la VPO, vamos a decir, ¿no? O sea, es una forma de que si apoyas a la sociedad que se está autogestionando y encima es parque de vivienda que permanece en el tiempo, pues es mucho más interesante, y simplemente hay que ayudar a que esos proyectos caminen, ¿no?, en diferentes aspectos, tanto el aspecto grupal, por ejemplo, que es muy importante, y ahí quizás lo básico que podemos empezar haciendo también con las administraciones es que ayude a los grupos. El grupo también, el 90% de los grupos no acaban de culminar, ¿no? Es una estadística que sale en alguna publicación. Entonces, sí que podemos acompañar a los grupos desde la experiencia que tenemos los proyectos, en la medida que podemos ya lo hacemos, ¿no? Vamos intentando ayudarnos mutuamente los proyectos que estamos en marcha, para que nos van consultando y vamos dando, pues bueno, la experiencia que tenemos, pues la aportamos. También es cierto que cada proyecto es único y no hay un modelo único de desarrollo de proyecto, porque hay que vivirlo y hay que abrirse al error y al aprendizaje de todo el proceso. Pero bueno. Aquí sí, pero es que en el streaming no, entonces hace falta que hables con el micrófono, por favor. Periodistas, esto es una repregunta, porque yo no he preguntado de cara a la administración. Yo pienso que eso es por lo menos en mi caso, es un paso que está 2 o 3 pasos por delante. De lo que se trata es de ese partir de cero y de cómo, aparte del núcleo de amistades o de conocimientos, de historias que uno puede llegar a tener, que esto se le ocurre a cualquiera, pues de qué manera se puede comenzar ese núcleo de gente que pueda tirar adelante con una de estas cooperativas. O sea, el tema de la administración es importante, pero yo estoy como 2 pisos más abajo de eso. A ver, indudablemente, ¿me oís, no? Vale, ahora sí. Indudablemente, para poner en marcha un proyecto de este calado hace falta un grupo. O sea, indudablemente hace falta un grupo, ¿no? Generalmente esos grupos surgen de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? Unos pueden surgir simplemente pues porque vienen de una relación de amistad, de convivencia común, de historia común y deciden empezar ese proyecto, ¿no? Otros porque han conocido, han sabido, otros porque porque se convierten a lo mejor en socias expectantes de algún proyecto que ya está en marcha, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin esperar a que ese proyecto tenga, digamos, plazas disponibles, pues deciden empezar su nuevo proyecto, ¿no? Que supongo que es un poco lo que pasó en Entre Patios después de la primera promoción, cuando llegó una segunda y una tercera y hay un cuarto grupo, ¿no? Pues bueno, este proyecto ya está en marcha, con lo cual... Entonces, bueno, estos grupos semilla, de alguna manera, o estos pequeños grupos que empiezan, bueno, tienen que surgir de algún sitio, ¿no? A veces surgen de la manera menos pensada, ¿no? De una charla como la de hoy, que haya gente que la escuche y que diga, pues a mí esto me interesa, pues anda, pues a mí también, y ¿por qué no nos juntamos y profundizamos un poco más, ¿no? Pues por ejemplo, Sostre Cívic en Barcelona, aquí la Replaceta también lo hemos hecho, el hacer de vez en cuando charlas sobre vivienda colaborativa, sobre qué supone, qué conlleva, de manera que, bueno, pues que a lo mejor el grupo de gente que participa y que lo escucha, pues se siente llamada a emprender esta aventura, ¿no? De alguna manera. No hay una fórmula mágica que digamos, así lo hacemos, ¿no? Es más a veces por adhesión o por concentración, ¿no? de gente que lo busca. De todas maneras, este tipo de proyectos son proyectos a muy largo plazo. Es decir, una comunidad no se hace en 2 días. Se pueden tardar hasta 50 años. Es decir, que una comunidad se va haciendo conforme te vas relacionando, conforme te vas conociendo, conforme vas teniendo un vínculo mucho más allá de las 4 paredes que te unen. Se llama comunidad de propietarios a lo que vive la mayoría de la gente, pero esa palabra comunidad no significa lo mismo que la comunidad
de la que se está hablando aquí. Y en ese tipo de comunidad, por eso planteábamos que la sesión de hoy no era tanto una forma jurídica o una manera de adquirir un sitio donde vivir, sino una manera de vivir, una manera de posicionarse, y de la misma manera en la que tú como ayer se comentaba, tú asumes tus responsabilidades sobre tus cosas y pues también asumes la responsabilidad como algo propio y no dejas de pagar porque te enfadas, ¿no? O sea, intentas buscar soluciones. No, bueno, eso. No, si hay alguna pregunta, si no, yo sí que quería hacer otra pregunta. Sí que podría añadir, para ser un poco más prácticos, igual que a veces la gente necesita más aterrizar, una cosa que hicimos nosotras, por ejemplo, fue elaborar unos mínimos. O sea, compartir unos mínimos de cada unidad, qué mínimo queríamos para ir a vivir juntas. Entonces, y en eso contrastar si estábamos coincidiendo o teníamos unos parámetros muy diferentes, tanto en espacio habitable, que necesitábamos cada unidad, como pues, todo tipo de cosas que se te pueda ocurrir, mascotas, distancias, zonas de ubicación, todo ese tipo de cosas. Es muy útil elaborar un mínimo de todo el grupo o de las personas que estéis al inicio, ¿no? Para ver si hay una coincidencia. También lo que suele verse es que el grupo motor suele tener algún vínculo o algún espíritu, por ejemplo, entre patios el tema ecologista, en nuestro caso era más la crianza, entonces sí que hay un nexo de unión que genera una energía que da ilusión a que eso se empiece a caminar. Y luego también hay otras herramientas también muy útiles, como es la facilitación de grupos, por ejemplo, ese tipo de herramientas, comunicación no violenta, todo ese tipo de cosas son muy interesantes, ir indagando en ellas, ir formándose en ellas, porque va a ayudar a todas las personas del grupo a evolucionar mejor y a cohesionarse. Si no va a ser las primeras tensiones, o sea, todas las tensiones que va a haber en el grupo hay que gestionarlas. En la medida que estamos abiertos y las personas del grupo tienen mayores capacidades para eso, hay más posibilidades de éxito. ¿Una pregunta? Hola, muy buenas. No, antes sí. Hola, muy buenas. Ahora. Me gusta mucho cómo estos espacios habitables comunes generan otros espacios de compartir desde la ropa hasta el alimento. Y me surgen muchas preguntas de cómo un alimento comunitario cultivado, por ejemplo, puede suplir el hambre que puede sufrir la comunidad. No sé si hay iniciativas no sé, como gente que cocine para el resto o como un día a la semana o algo así. No sé, alguna experiencia que tengáis. Gracias. ¿Experiencia? Sí, o sea, yo creo que cada grupo puede ir desarrollando lo que se le va pasando por la cabeza lo va desarrollando. Nosotros en el plano de la comida, por ejemplo, que es el ejemplo que has puesto, antes de entrar a vivir ya hubo una vecina que propuso hacer no sé cómo le llamó, pero la mecánica era un poco pues hacer las cenas de domingo a jueves de forma comunitaria. Pues hacemos turnos para cocinar, cocinamos la cena y quien quiera va a cenar al espacio común y quien quiera se lleva en un tupper a casa la cena, ¿no? De forma que no te toca cocinar todos los días, sino pues uno de cada X. Luego vino la pandemia y nos hizo un poco nos hago un poco la fiesta de las comidas comunitarias, pero que ese tipo de historias, pues como tienes, o sea, yo creo que lo que facilita es tener la infraestructura para poder hacerlo, ¿no? Que es lo que normalmente no tienes. Tienes una cocina comunitaria, un espacio para cocinar, una zona para comer. Entonces todas esas ideas pues las propones y si son bien recibidas pues se ponen en marcha. Yo quisiera que, a ver si podéis explicar, voy a ponerme mala, ¿vale? Porque es todo súper guay. Pero claro, ahí, además cuando estuvimos hablando en la reunión que tuvimos preparando esto, esa tentación de quedarte dentro de casa, ¿vale? Esa tentación de que estoy tan bien con mi comunidad que, aunque uno de los pilares de las viviendas comunitarias es enraizarse en un barrio y tal, pues en el fondo al final no lo hago porque es que estoy súper bien, ¿no? Entonces, ¿cómo poder saltar esa tentación? Y quienes habéis ya terminado el proceso de creación y tal, ¿cómo habéis conseguido superar las dificultades que habrán ido surgiendo en el camino, en las relaciones, en las tomas de decisiones, en cómo elegir la constructora menos mala
o el proveedor menos, ¿vale? O sea, porque lo que estábamos hablando, se genera economía y pues para construir habréis tenido un montón de dificultades de encontrar algo que os tuviera consenso, de decir, no, ¿cómo vamos a contratar a esta gente? ¿Cómo vamos a...? O sea, cómo superar un poco esas cosas. Antes de que hable Ricardo, que están ahí en casa muy bien, y que supongo que les estará costando salir, sí que es importante que tomemos conciencia que esto es un modelo político, ¿no? Que estamos cambiando, que estamos transformando, y que entonces que es importante que no nos convirtamos en proyectos o en grupos estufas para adentro, que estemos muy bien y muy contentas y que entonces tengamos adoptemos ese compromiso de seguir, ¿no? de salir hacia afuera. De hecho, los proyectos que estamos ahora empezando, estamos en marcha, estamos bebiendo de la generosidad de los proyectos que han ido por delante de nosotras, ¿no? de La Borda, de Travensol, de Residencial Santa Clara, de tantos y tantos proyectos que de alguna manera han abierto el camino, ¿no? Con sus dificultades, con sus diferencias, con algunas decisiones que hoy nos pueden parecer extrañas, pero que sin duda pues fueron las que pusieron ahí una pica en Flandes y nos han servido de motivación, ¿no? Con lo cual tiene que estar el compromiso de seguir siendo lo mismo, ¿no? De seguir siendo un referente y un acicate para que otras se animen a continuar el proyecto, ¿no? Y luego, claro, lo que comentaban, en el caso de nuestro proyecto concreto, somos gente que venimos toda de movimientos asociativos y tal, y que queremos continuar ahí cuando estemos viviendo juntas, ¿no? Con lo cual, eso indudablemente tiene sus implicaciones en la vida comunitaria, ¿no? Eso, bueno, así como proyecto. Ahora la realidad. Si quieres, cuenta tú lo de la parte de... ¿no? Porque había una parte relativa a los conflictos, resolución, evolución... No, lo digo porque por la búsqueda constructora, que la tienes fresco. Casi va a ser más fácil. Bueno, nosotras hemos ido evolucionando como grupo. La verdad que lo positivo de esta vivencia es que el grupo va madurando. Nosotros lo vamos observando como grupo, como cada una de las personas. Va cambiando la actitud en el grupo. O sea, en la medida que tú vas, primero te enamoras del proyecto, todo es precioso, luego empiezan las primeras decisiones críticas, tanto compra, construcción. Entonces, esas decisiones, pues tienes entre la mesa una elección, lo que decías, ¿no, Pilar? Nosotros estuvimos con la elección, por ejemplo, del modelo constructivo, que todavía no era constructora porque era quien desarrollaba el proyecto constructivo, tuvimos una polarización. Entonces, aprendimos mucho de eso porque nos hizo tensionar mucho, pero luego yo diría que la fórmula en eso, si hago una conceptualización, es que hablamos mucho y pensamos mucho con la cabeza y nos lleva mucho al enfrentamiento, a la racionalización de todo lo que hacemos, a la argumentación, a esto es mejor, esto es peor, de hecho, en los típicos Excel de ¿no? Contra, positivo, tal, no sé qué, y dices tú, bien, pero seguimos igual, seguimos cada uno pensando lo mismo que tú. Entonces, creo que, y diría como una palabra, que es el amor o pensar con el corazón. Entonces, en la medida que vas cambiando el chip y vas pensando que lo más importante es el proyecto, que lo más importante es vivir juntas, vas olvidándote de tanto del concepto del ego, ¿no? Del concepto en el que solemos estar más, que es pensar que si perdemos la razón o cedemos, estamos dejando de ser nosotras, y no estamos dejando de ser nosotras, no nos estamos diluyendo en la comunidad, sino que estamos siendo flexibles y abrir nuestro corazón a comprender cómo las otras personas están en el proyecto, qué necesita cada persona, y también comunicarnos con el corazón, porque cuando comunicamos y hay una opción, por ejemplo, tiene que entrar una nueva unidad, por ejemplo, ¿no? Imagínate que una unidad dice, no quiero que entre. Vale, entonces hay un bloqueo, ¿no? O no quiero esta constructora, o tal. Vale, pero ¿qué es lo que hay detrás de ese no? Detrás de ese no hay una preocupación. Entonces, cuando tú muestras tu preocupación en vez del no, ya estás abriendo las posibilidades a la solución. Me preocupa que en esta constructora los plazos se alarguen, me preocupa que no. Entonces, vamos a ver si elegimos esa constructora, que los plazos... Yo creo que esas claves es un cambio de chip muy importante y que se va viendo. Entonces, nosotros ahora que estamos decidiendo o valorando un poco la constructora, ya tenemos una mayor confianza en saber que sea una o sea otra, pues el grupo lo va a gestionar. Entonces ya no te enconas tanto, no te enamoras tanto y no quieres racionalizar tanto. Bueno, te abres a confiar más. Qué bien explicado, Rubén, joder. No, está guay porque has utilizado la palabra amor y es una explosión de amor. O sea, yo voy a ser muy sincero. O sea, ahora mismo estamos viviendo, he dicho antes la palabra enamoramiento, y lo que ocurre cuando
transitas todo este proceso tan costoso y con tanto esfuerzo y llegas y se materializa el proyecto, es una pasada. O sea, es mucho mejor de lo que parece, que es la frase que le dije a Marta el otro día. Es mucho mejor. Pero es cierto que hay un peligro y efectivamente nosotros ahora tenemos el problema de que, bueno, ha coincidido la pandemia, teníamos una excusa para no salir, era la pandemia, no se podía salir, pues nos quedamos en el edificio, ¿no? Muy fácil. Pero en el proyecto estaba diseñado pues ese impacto en el territorio, en el barrio, salir hacia afuera del edificio, participar de la vida vecinal. Bueno, pues tenemos un cero absoluto en esa parte, ¿no? O sea, pero absoluto. ¿Qué pasa? Que, bueno, podemos tener la excusa de la pandemia, tenemos la excusa de que tienes que acondicionar tu casa y hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? A comprar muebles. Tenemos la excusa de los espacios comunes, que hay mucho trabajo en el edificio, pero ya la cosa empieza a poner fea. Se empieza a poner fea. Entonces yo creo que ya a partir de ahora, de este otoño, o salimos o es que no estamos cumpliendo con el tema. Y es verdad que es un comentario que hace un montón de gente que, o sea, todos los fines de semana pues tienes algo. Tienes una comida comunitaria, tienes el grupo de música y una fiesta, los peques están encantados jugando por allí y dices, ¿para qué voy a salir si estoy aquí estupendo, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo activo por decir, oye, vamos a salir de aquí para interaccionar con el mundo. O sea, que es una realidad que hay que hacer ahí, hay que hacerlo adrede, lo de salir del edificio. Por lo menos en este primer año. No sé si evolucionará la cosa de otra forma. Por allí hay otro. ¿Quieren preguntar? Sí, hola, muchas gracias. Era por preguntar, sobre todo, qué precio tiene mensualmente el alquiler de entrepatios, una de las preguntas, y la otra es las cuestiones de las desavenencias. Es decir, yo entiendo por los tres modelos que el modelo de Vizcaya y el modelo de la chica, es que no sé los nombres, de Marta, pues quizá podrían dar más pie a que si no haces una especie de casting para llevar, quiero decir, que sean, sí, lo que comentabas de que sean amigos, que luego eso puede ser la segunda parte de la desavenencia, porque si hay gente que ya viene de que son amigos y otros vienen de nuevas, la cuestión de las jerarquías de los grupos es muy habitual. En lo de entrepatios lo veo más sencillo, porque como hay tanta gente, relativamente, porque estás más dentro de tu casa, igual si quieres te largas a otro sitio, más fácil, pero en el casa rural lo veo que ahí es en plan familia total, y si a veces es complicado las desavenencias dentro de una familia, pero se perdonan más porque son familia, pues entre gente que no lo son. Entonces yo creo que al final, más que lo económico, es como en un Gran Hermano. El problema puede venir más de una convivencia, como los que se van a una isla o el que se va a una casa en un reality. O sea, que yo en ese sentido, no sé, el tema de las desavenencias en la parte del medio todavía no se había dado la convivencia. Cuando son personas mayores salen menos y tal, pero en las otras cuestiones, sobre todo de la casa, lo veo que si no eliges muy bien a las personas, que sean personas que no sean conflictivas, que no se busque cabeza de turco, que no, las desavenencias típicas, que eso cómo se llevaría, y el precio de los alquileres. Gracias. ¿Por dónde empiezo? La selección de personas, nosotros ahora estamos también, necesitamos seleccionar, ¿no? Ya ha habido alguna unidad que ha entrado después del grupo motor, digamos. Y vamos aprendiendo, no sabemos muy bien cómo va a ir sucediendo, pero sí que conociendo también otras experiencias de cómo hacen otros grupos, sí que pensamos que tiene que haber unos meses de conocimiento mutuo, de conocernos. No te vas a conocer como cuando vives, pero nosotros también, cuando hemos generado el grupo, también hemos hecho convivencia en casa rural, hemos ido a tener espacios para ver un poco el día a día y que surgen tensiones. Y cuando surjan tensiones, cómo planteas, ¿no? la resolución. En cuanto al tema de amigos y amigas, yo diría que es peligroso a veces pensar somos amigas y somos amigos, está muy bien, pero no es una cuestión de amigas y amigas. Yo creo que hay una confusión con eso, o nos genera una expectativa, porque no, yo lo he vivido también allí, ¿no? En el proyecto, ¿no? En el grupo. Entonces, y también otra frase que venía en el grupo, una consulta, una reflexión que venía en un momento dado es, igual no tenemos suficiente en común para vivir juntas. Y bueno, y otra cosa que salía a decir, pero la cuestión es no si
en común, sino en qué estamos dispuestas a llegar a acuerdos, porque al final es una cosa de llegar a acuerdos. Lo que sí que tiene que haber es un mínimo a la hora de entrada de que las personas estén dispuestas a resolver conflictos, es decir, que sí que tiene que haber una actitud de que las personas saben a dónde entran. No siempre va a ser fácil, pero sí que creo que lo mínimo que podemos pedir es primero que encaje con los valores del proyecto, que le guste, que eso se da por hecho, porque si no se acercan, se mantendrían lejos. Pero el tema de ser personas dispuestas a aprender, a abrirse, a flexibilizar posturas, es lo mínimo, porque en un momento dado que se complicara mucho la cosa, siempre está la mediación y la facilitación. Esas son herramientas muy buenas y personas ajenas al grupo ayudan normalmente también. Este tipo de proyectos nos ayudamos de personas que tienen mucho más conocimiento que nosotras, aunque vayamos aprendiendo, en facilitación de grupos. Entonces, siempre una persona de fuera va a mediar mucho mejor. Entonces, no sé, esas claves son las que yo traería, no sé. Pues la verdad es que no sé exactamente ahora mismo, pero más o menos con el Euribor, o sea, nosotros tenemos Euribor un 1% más Euribor, como está negativo el Euribor, está muy bajo el tipo, pues una vivienda tipo de 70 metros cuadrados o algo así estará pagando como 600 euros de cuota, teniendo en cuenta que ha puesto el 20% de capital social, más o menos. También un dato quizá relevante es que el coste por metro cuadrado de vivienda en la zona donde está donde están las Carolinas, en Usera, en esa zona nos ha salido a 2.500 euros el metro cuadrado y el precio de mercado de la zona en este momento está en 4.500. O sea que hemos conseguido hacer una casa muchísimo más barata que lo que nos rodea. Yo, con el tema que ha comentado de los amigos, y eso sí que me parece importante, porque sí que el concepto de amistad no tiene por qué ir unido al concepto de vida comunitaria, que supongo que tendréis amigos fuera de la casa, no como todo el mundo, y que pueden ir a vivir, a visitaros a la casa, que no es un monasterio de clausura donde solo no se pueda entrar. Entonces, pues yo creo que si las personas somos maduras tenemos claro quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros compañeros de viaje en una aventura que es el tener una casa común, pues también las cosas se llevan un poquito mejor, me parece, ¿no? No confundir esas cosas. Yo estaba pensando antes que la selección de personas no la hace el grupo, la hace el proceso. O sea, que el que selecciona a las personas es el proceso. Entonces, una unidad se integra en un proyecto de este tipo y es el propio proceso el que le va a decir si tiene que estar o no tiene que estar. En nuestro caso hemos visto pasar por el grupo a un factor 3 de los que somos. O sea que nosotros ahora, pues en el edificio hay 17 unidades y habrán pasado por allí, pues no sé, pues 30, 40 unidades que han estado un año y medio y se han ido, ¿no? Porque no les encajaba el proyecto, el grupo, lo que fuera, o vitalmente en ese momento pues no les encajaba este tipo de modelo. Y respecto a eso, ¿tenéis algún sistema cuando se acerca alguien, por ejemplo, de veto o que alguno de los socios pueda decir o es de libre entrada y luego ya se ve? Que eso me imagino que es más conflictivo en el caso del rural, que es menos gente, ¿no? No sé. ¿Me he explicado bien? ¿Puedes volver a Sí, que la pregunta? Cuando alguien se presenta, pues por ejemplo, que quiera ir allí a vuestro caserío, si tenéis entiendo que empezáis a hacer una convivencia a ver qué tal os parece, ¿no? Pero si tenéis si a alguien, por ejemplo, no le gusta nada o hay algún sistema de veto o no, o simplemente nunca ha habido un conflicto, no sé. Bueno, claro, en nuestra forma de hacer, lo que hacemos es, nuestras decisiones son por consentimiento o consenso o consentimiento. Intentamos utilizar la sociocracia en la medida que se amolda a nuestra escala, que es un proyecto pequeño, y la sociocracia normalmente tiene dimensiones de círculos y tal, pero bueno, en lo que podemos con los procesos utilizamos el consentimiento, es decir,
cuando alguien tiene alguna negativa o alguna preocupación, como decíamos antes, hay un veto, hay una negativa, ver primero cuál es esa y si es vital o no es vital. Es decir, ¿puedo vivir con esto o no puedo vivir con esto? ¿Hasta qué punto? Si choca con los valores del proyecto, evidentemente no es asumible. Pero si es una cosa personal, podría ser que alguna persona tuviese alguna visión o sensación incluso, pues bueno, habría que gestionarlo. También es cierto que no es lo mismo. Nosotros ahora todavía no estamos en la fase de convivencia. Va a ser diferente asumir personas antes que después. Cuando estemos va a ser más fácil, entre comillas, tener espacios para conocerse previamente antes de entrar. Ahora no tenemos esos espacios de conocimiento mutuo antes de entrar. Son espacios más esporádicos. Entonces va a ser diferente también. Hay que basarse también en la confianza en este caso. ¿Hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues muchas gracias a los tres por todo lo que nos habéis contado. La verdad es que son experiencias pues muy gozosas e ilusionantes. y pues a todas las personas que estáis aquí, pues que si estuvisteis ayer y fue un gusto estar, hoy también lo ha sido, pero ya mañana no os lo perdáis. Mañana os esperamos con la tercera sesión que hemos llamado Energía desde lo cooperativo, retos en renovables y tecnologías. Y contaremos con la presencia de Isabel Guedea de ENDEF Solar Solutions, de María Reche de Comunidad Energética de Lechia. Y luego, esto lo voy a decir no lo voy a decir en francés porque me da un poco de vergüenza, Adrien Clot y Alexandre Segura de COPCICLE y Ana Esther Gil de Zampate Zaragoza, un servicio de comida a domicilio que se ha creado aquí en cooperativo, que se ha creado aquí en Zaragoza. Entonces, pues vamos a conocer iniciativas también para autogestión de nuestra luz, de nuestro alimento, para nuestras casas colaborativas, en fin, pues para ser más cooperativistas todavía. Entonces, pues os esperamos mañana a las 7 de la tarde y pues muchas gracias por haber estado.